Después llevaron a Ali-Nur al lugar de los suplicios, allí donde se encharcaba la sangre de los sentenciados, y el verdugo con el alfanje en la mano se acercó un momento a Ali-Nur y le dijo: «Soy tu esclavo. Si necesitas que haga alguna cosa, no tienes más que decirla, y la haré inmediatamente. Si necesitas beber o comer, manda y te obedeceré en el acto, pues has de saber que te quedan muy pocos minutos de vida, solo hasta que el sultán se asome a la ventana». Entonces Ali-Nur miró a derecha e izquierda y recitó estas estrofas: «Decidme, por favor, ¿hay entre vosotros un amigo compasivo que quiera ayudarme? Va a terminar el tiempo de mi vida y a cumplirse mi destino. ¿Hay algún hombre caritativo que me socorra y que merezca ser recompensado por su buena acción? Que eche una mirada a mi desdicha, que descubra mi tristeza y me dé un poco de agua para calmar los sufrimientos de mi suplicio». Entonces todos los presentes empezaron a llorar, y el verdugo fue enseguida en busca de una alcarraza con agua y se la presentó a Ali-Nur, pero inmediatamente el visir Sawi acudió desde su sitio y, dando un golpe a la alcarraza, la rompió en 1000 pedazos, y enseguida gritó enfurecido el verdugo: «¿Qué aguardas para cortarle la cabeza?». Y el verdugo cogió entonces un lienzo y vendó los ojos a Ali-Nur, y al verlo la multitud se encaró con el visir y empezó a enjurarle, aumentando cada vez más el tumulto de gritos, y no cesaba la agitación cuando súbitamente se levantó una nube de polvo y resonaron clamores confusos que iban aproximándose, llenando el aire y el espacio. Y al ver la nube de polvo y oír el estrépito, el sultán miró por la ventana del palacio y dijo a quienes le rodeaban: «Averiguad enseguida lo que es eso». Y el visir repuso: «No es eso lo más urgente, antes conviene degollar a ese hombre». Pero el sultán replicó: «Calla, oh Sawi, y déjanos ver lo que es eso». Aquella nube de polvo la levantaron los caballos en que galopaban Giafar, el gran visir del califa, y los jinetes de su séquito. Y he aquí el motivo de su llegada. El califa, después de la noche de amor que había pasado entre los brazos de Dulce Amiga, había dejado transcurrir 30 días sin acordarse de ella ni de la historia de Ali-Nur Ben Khacan. Pero una noche entre las noches, al pasar junto al gabinete en que estaba encerrada Dulce Amiga, oyó amargo llanto y una voz dolorida que cantaba estos versos del poeta: «Oh delicia mía, tu sombra, estés ausente o estés conmigo, no se aparta de mí, y mi boca, para alegrarme, gusta de repetir tu nombre delicioso». Y como los sollozos fuesen cada vez más desesperados, abrió el califa la puerta y entró en el gabinete, y vio a Dulce Amiga que lloraba. Y Dulce Amiga se echó a sus pies y se los besó 3 veces y recitó estas estrofas: «Oh tú, que eres de ilustre raza y producto de sangre famosa, de origen noble, rama fértil doblada bajo el peso de frutos exquisitos. He de recordarte la promesa que tu bondad me hizo y que me ofreció tu generosidad sin par. Ojalá no lo olvides nunca». Pero el califa, que seguía sin acordarse de Dulce Amiga, le dijo: «¿Quién eres, oh joven?». Y ella contestó: «Soy la que te regaló Ali-Nur Ben Khacan, y ahora te ruego que cumplas la promesa de enviarme junto a él con todos los honores debidos. Y cuenta que pronto hará 30 días que estoy aquí y no he podido disfrutar siquiera una hora de sueño». Entonces el califa llamó apresuradamente a Giafar al-Barmaki y le dijo: «Llevo 30 días sin saber nada de Ali-Nur y temo que le haya mandado a matar el sultán de Basra, pero juro por mi cabeza y por la tumba de mis padres y mis abuelos que, como le haya ocurrido una desgracia a ese joven, perecerá el que tenga la culpa, así sea la persona más querida para mí. Quiero pues, oh Giafar, que salgas inmediatamente para Basra y averigües lo que han hecho con Ali-Nur». Y Giafar se puso inmediatamente en camino. Y al llegar a Basra, se encontró Giafar con aquel tumulto y vio la muchedumbre agitada como el oleaje del mar, y preguntó: «¿Pero qué alboroto es ese?». Y enseguida millares de voces le refirieron cuanto había ocurrido con Ali-Nur Ben Khacan. Y cuanto Giafar oyó sus palabras, se dio más prisa para llegar a palacio, y subió a las habitaciones del sultán y le deseó la paz y le enteró del objeto de su viaje y le dijo: «Si le ha sucedido alguna desgracia a Ali-Nur, tengo orden de que perezca quien tuviera la culpa, y de que tú, oh sultán, expíes también el crimen cometido. ¿Dónde está Ali-Nur?». El sultán mandó entonces que trajeran enseguida a Ali-Nur, y los guardias fueron a buscarle a la plaza, y apenas entró Ali-Nur, se levantó Giafar y mandó a los guardias que prendieran al sultán y al visir el-Mohin Ben Sawi, e inmediatamente nombró a Ali-Nur sultán de Basra, y lo colocó en el trono en vez de Mohammad el-Zeini, a quien mandó encerrar con el visir.
Después Giafar permaneció en Basra, en casa del nuevo rey, los 3 días reglamentarios de cortesía, pero al cuarto día Ali Nur se dirigió a Giafar y le dijo: «Tengo vivos deseos de volver a ver al emir de los creyentes». Y Giafar se avinó a ello y dijo: «Empecemos por hacer nuestra oración de la mañana y saldremos enseguida para Bagdad». Y el rey dijo: «Escucho y obedezco». E hicieron la oración de la mañana, y ambos, acompañados de guardias y jinetes, llevando consigo al ex rey Mohammad el-Zeini y al visir Sawi, emprendieron el camino de Bagdad, y durante el viaje el visir Sawi tuvo tiempo para reflexionar y morderse las manos arrepentido. Ali Nur marchó todo el camino al lado de Giafar hasta que llegaron a Bagdad, morada de paz, y se apresuraron a presentarse al califa, y Giafar le contó la historia de Ali Nur. Entonces el califa mandó acercarse a Ali Nur y le dijo: «Toma este alfanje y corta con tu propia mano la cabeza de tu enemigo, el miserable Ben Sawi». Y Ali Nur cogió el acero y se acercó a Ben Sawi, pero este lo miró y le dijo: «Oh Ali Nur, yo procedí contigo según mi temperamento, al cual no podía sustraerme, pero tú debes obrar a tu vez según el tuyo». Entonces Ali Nur tiró el alfanje, miró al califa y le dijo: «Oh emir de los creyentes, este hombre me ha desarmado». Y recitó lo que dice el poeta: «He visto a mi enemigo y no he sabido cómo vencerle, pues el hombre puro siempre es vencido por las palabras de bondad». Pero el califa exclamó: «Está bien, Ali Nur». Y dijo a Masrur: «Oh Masrur, levántate y corta la cabeza a ese bandido». Y Masrur se levantó y de un solo tajo degolló al visir el-Mohin Ben Sawi. Entonces el califa se dirigió a Ali Nur y le dijo: «Ahora puedes pedirme lo que quieras». Y Ali Nur respondió: «Oh señor y dueño mío, no deseo reinar ni quiero tener ninguna intervención en el trono de Basra. No siento más deseo que tener la dicha de contemplar tus facciones». Y el califa contestó: «Oh Ali Nur, con todo el cariño de mi corazón y como homenaje debido». Después mandó a llamar a Dulce Amiga y se la devolvió a Ali Nur, y les dio grandes riquezas y un palacio de los más hermosos de Bagdad y una suntuosa pensión del tesoro. Y quiso que Ali Nur Ben Khacan fuera su íntimo compañero, y acabó por perdonar al sultán Mohamed el-Zeini, al cual repuso en el trono, encargándole que en adelante eligiese mejor sus visires, y todos vivieron con alegría y prosperidad hasta su muerte. Al terminar, la discretísima Sherezada dijo al rey: «No creas, oh rey, que esta historia de Ali Nur y Dulce Amiga, aunque muy deliciosa, sea tan notable y sorprendente como la de Ghanem Ben Ayub y su hermana Fena». Y el rey Eshariar contestó: «No conozco tal historia». Historia de Ghanem Ben Ayub y de su hermana Fena. He llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad de los tiempos y en lo pasado de los siglos y de las edades, hubo un mercader entre los mercaderes que era riquísimo y padre de 2 hijos. Se llamaba Ayub, y su hijo varón, Ghanem Ben Ayub, fue conocido después por el sobrenombre de el-Motin el-Maslub, y era tan hermoso como la luna llena, y estaba dotado de una elocuencia maravillosa. La hija, hermana de Ghanem, se llamaba Fedna, nombre muy merecido por sus encantos y su hermosura. Al morir Ayub, les dejó grandes riquezas. En este momento de su relato, vio Sherezada nacer el día y se cayó discretamente. Al llegar la 37ª noche, prosiguió en esta forma: al morir el mercader Ayub, les dejó grandes riquezas y, entre otras cosas, 100 cargas de sederías, brocados y telas preciosas, y 100 vasijas llenas de vejigas de almizcle puro, todo cuidadosamente empaquetado, y en cada fardo se veía escrito con grandes caracteres: «Destinado a Bagdad», pues Ayub no pensaba morirse tan pronto y quería ir a Bagdad para vender sus preciosas mercancías. Pero llamado a la infinita misericordia de Alá y pasado el tiempo del luto, el joven Ghanem pensó realizar el viaje a Bagdad que tenía proyectado su padre, despidiéndose pues de su madre, de su hermana Fedna, de sus parientes y de sus vecinos, y se fue al zoco, donde alquiló los camellos necesarios, cargó en ellos sus fardos y aprovechó la salida de otros comerciantes para Bagdad a fin de ir en su compañía, y así marchó, después de poner su suerte en manos de Alá el Altísimo, y Alá lo resguardó de tal modo que no tardó en llegar a Bagdad sano y salvo con todas sus mercancías. Apenas llegado a Bagdad, se apresuró a alquilar una casa hermosísima,
que amuebló suntuosamente, tendiendo por todas partes magníficas alfombras, colocando divanes y almohadones, sin olvidar los cortinajes en puertas y ventanas. Después mandó descargar todas las mercancías y descansó de las fatigas del viaje, esperando tranquilamente que todos los mercaderes y personas notables de Bagdad fuesen, unos tras otros, a desearle la paz y darle la bienvenida. Pero después pensó en ir al zoco para vender parte de sus mercancías y mandó hacer empaquetar 10 piezas de telas y de sederías finas que llevaban marcado el precio en unas etiquetas. Enseguida se dirigió al zoco de los grandes mercaderes y todos salieron a su encuentro y le desearon la paz. Después le llevaron a presencia del jeique del zoco, quien solo con ver las mercancías se las compró en el acto. Y Ghanem Ben Ayub ganó 2 dinares de oro por cada dinar de mercancía, y satisfechísimo de tal ganancia, siguió vendiendo piezas de tela y vejigas de almizcle, ganando 2 por 1 durante todo un año. Un día, a principios del otoño, fue al mercado según su costumbre, pero encontró todas las tiendas cerradas, lo mismo que la puerta principal del zoco. Y como no era fiesta, se asombró mucho y preguntó la causa. Le contestaron que acababa de fallecer uno de los principales mercaderes y que los demás habían ido a enterrarle. Y uno de los transeúntes le dijo: bien harías en ir también a acompañar al entierro, pues te lo tendrán en cuenta. Y contestó Ghanem: me parece muy justo, pero quisiera saber dónde son los funerales. Indicaronle el sitio, entró en una mezquita cercana, hizo sus abluciones y se dirigió a toda prisa al lugar indicado. Mezclóse entonces con la muchedumbre de mercaderes y los acompañó a la gran mezquita, en donde se dirigieron las oraciones de costumbre. Luego la comitiva emprendió el camino del cementerio, que estaba situado fuera de las puertas de Bagdad. Entraron en él y fueron atravesando tumbas, hasta llegar a aquella en que iban a depositar el cadáver. Los parientes habían levantado una tienda, colocándola de suerte que cubriera el sepulcro, colgando en ella lámparas, antorchas y faroles, y todos pudieron entrar para resguardarse debajo del toldo. Entonces se abrió la tumba, se depositó el cadáver y se puso la losa. Luego los imanes y demás ministros del culto y los lectores del Corán empezaron a leer sobre la tumba los versículos del libro noble y los capítulos prescritos, y los mercaderes y los parientes se sentaron en corro sobre las alfombras tendidas debajo del toldo y oyeron religiosamente las santas palabras. Y Ghanem Ben Ayub, aunque tenía prisa por volver a su casa, no quiso retirarse enseguida por consideración hacia los parientes y se quedó con ellos. Las ceremonias religiosas duraron hasta el anochecer. Entonces llegaron los esclavos con bandejas llenas de manjares y dulces, y los repartieron entre los presentes, que comieron y bebieron hasta la hartura, según es costumbre en los entierros. Después les presentaron las jofainas y los jarros, y todos los comensales se lavaron las manos y enseguida fueron a sentarse en corro, silenciosamente como suelen hacerse. Pero pasado un largo rato, como la sesión no se iba a terminar hasta la mañana siguiente, Ghanem empezó a alarmarse por las mercancías que había dejado en su casa, sin nadie que las guardase, y temió que se las robasen los ladrones, y dijo para sí: soy extranjero, y teniendo como tengo fama de hombre rico, si paso una noche fuera de mi casa, los ladrones la saquearán y se llevarán mi dinero y las mercancías que me quedan. Y como sus temores fuesen mayores cada vez, se decidió a levantarse y se disculpó con los demás diciendo que iba a evacuar una necesidad apremiante, y salió a toda prisa. Echó a andar a oscuras y fue caminando hasta que llegó a las puertas de la ciudad. Pero como ya era medianoche, encontró la puerta cerrada y no vio a nadie, ni oyó ninguna voz humana. Solamente oía el ladrar de los perros y los chillidos de los chacales que sonaban a lo lejos, mezclados con los aullidos de los lobos. Entonces, asustadísimo, exclamó: no hay fuerza ni poder más que en Alá. Antes temía por mis riquezas y ahora he de temer por mi vida. Y empezó a buscar un albergue donde pasar la noche, y al fin encontró una turbe junto a la cual había una palmera. Una puerta estaba abierta y Ghanem entró por allí y se tendió para conciliar el sueño, pero no podía dormir, pues estaba aterrado de verse solo en medio de las tumbas, y se puso de pie y abrió la puerta y miró hacia afuera,
y vio una luz que brillaba a lo lejos cerca de las puertas de la ciudad. Se dirigió hacia aquella luz, pero entonces vio que ésta se acercaba por el camino que conducía a la turbe en que él se encontraba. Entonces Ganem tuvo más miedo, retrocedió precipitadamente, se metió de nuevo en la turbe y cuidó de cerrar la puerta, que era muy pesada. Pero no se tranquilizó hasta que se hubo subido a lo alto de la palmera para esconderse entre el ramaje. Desde allí vio que la luz se iba acercando, hasta que acabó por ver a 3 negros, 2 de los cuales llevaban un enorme cajón y el tercero una linterna y unos azadones. Al llegar a la turbe se detuvo. ¿Qué ocurre, oh Sawab? Y Sawab respondió: ¿no lo veis? Y dijo uno de los otros: ¿pero qué de ver? Y Sawab replicó: oh Kafur, ¿no ves que la puerta de la turbe que habíamos dejado abierta esta tarde está cerrada y con el cerrojo echado por dentro? Entonces el tercer negro, llamado Vaquita, exclamó: qué poco entendimiento tenéis, ignoráis que los propietarios de estos campos salen todos los días de la ciudad y vienen a descansar aquí después de examinar sus plantaciones. ¿No sabéis que cuidan de cerrar la puerta en cuanto anochece por temor de que los sorprendamos nosotros los negros, pues saben que si los cogemos los asamos vivos y nos comemos su carne blanca? Entonces Kafur y Sawab dijeron al otro negro: oh Vaquita, verdaderamente no puedes presumir de inteligencia. Pero Vaquita replicó: veo que no me creéis hasta que encontremos al que estará escondido, y os advierto anticipadamente que si hay alguien en la turbe, al ver acercarse nuestra luz, se habrá subido aterrorizado a la copa de la palmera, y allí lo encontraremos. Y aterrado, Ganem pensaba: qué negro tan listo, confúndala a todos los sudaneses por su perfidia y su malignidad. Después, muerto de miedo, dijo: no hay fuerza ni poder más que en Alá el Altísimo y el Omnipotente. ¿Quién me podrá salvar ahora de este peligro? Y los 2 negros dijeron al que llevaba el farol: oh Sawab, sube a lo alto del muro y salta dentro de la turbe y ábrenos la puerta, pues estamos muy cansados del peso de este cajón encima del cuello y de los hombros, y si nos abres la puerta, te reservaremos al más rollizo de los individuos que cojamos ahí dentro, y te lo coceremos muy en su punto, dorándole la piel, cuidando que no se desperdicie ni una gota de grasa. Pero Sawab contestó: como tengo tan poca inteligencia, prefiero que tiremos este cajón por encima de la tapia, ya que nos han dado la orden de dejarlo en esta turbe. Pero los otros 2 negros contestaron: si lo tiramos como dices, se hará pedazos. Y Sawab replicó: pero si entramos en la turbe, ¿acaso nos sorprendan los bandidos que ahí suelen ocultarse para asesinar y desvalijar a los viajeros? Ya sabéis que en este sitio se reúnen por la noche los bandoleros para repartirse el botín. Los otros 2 negros dijeron: ¿es posible que seas tan infeliz que creas semejantes majaderías? Y dejando el cajón en el suelo, escalaron la pared, saltaron dentro de la turbe y corrieron a abrir, mientras el otro les alumbraba desde fuera. Metieron entre los 3 el cajón, cerraron la puerta y se sentaron a descansar en la turbe. Y uno dijo: verdaderamente, oh hermanos, que estamos rendidos de tanto caminar y por el trabajo que hemos hecho. Y he aquí que es medianoche. Descansemos algunas horas y después abriremos la zanja para enterrar este cajón, cuyo contenido ignoramos. Luego del descanso podremos trabajar mejor. Y para pasar agradablemente estas horas de reposo, cuente cada uno cómo ha llegado a ser eunuco y por qué se le castró, relatándolo todo desde el principio hasta el fin. De esta manera pasaremos la noche agradablemente. Y en este momento de su narración, Sherezada vio clarear el día y se calló discretamente.